Buenas tardes a todos y a todas, espero que estén muy bien. Les doy una cordial bienvenida a esta nueva edición de CNA y su webinar con la colaboración de Fertiamérica y Cosmocel. Mi nombre es Natalia Lara y los voy a estar acompañando el día de hoy. Voy a aprovechar este momento mientras se van uniendo los demás participantes para hablarles sobre Fertiamérica. Fertiamérica es una plataforma comercial que tiene el objetivo de representar a varios proveedores, entre ellos Oxiquim, Soil Technology, Fertival, Fertiglobal y nuestro anfitrión, Cosmocel. Además de ser un marketplace de especialidades, Fertiamérica también se dedica a la comercialización de fertilizantes líquidos bajo su marca comercial Bono. Y muy importante es que Fertiamérica tiene instalaciones tanto en Rancagua como Los Ángeles y tiene un pick-up y un plazo de despacho tan solo 48 horas, así que aprovechen. Por su parte, Cosmocel es una empresa líder en la producción y comercialización de productos agrícolas de alta calidad, pero su enfoque está más orientado en el desarrollo de soluciones innovadoras para aumentar, mejorar la productividad y con ello la rentabilidad de los cultivos. Así que están invitadísimos a conocer nuestros productos Cosmocel. Y oigan, a propósito de Bono, también les quiero comentar que nosotros ya empezamos la campaña Anticípate y reserva ya tu stock de fertilizante Bono 32. Ya tenemos planificadas las primeras llegadas de UAN 32 de origen estadounidense y con ello ya tenemos asegurada la temporada completa del abastecimiento completo de este fertilizante tan importante para la agricultura. Así que recuerden, reserven su bono 32 y con ello enfrentan preparados los desafíos que tiene esta nueva temporada que ya está a la vuelta de la esquina. Bueno, y ya estamos en la hora, así que les recuerdo mantener sus micrófonos apagados. Todas las dudas, consultas que vayan saliendo en el transcurso del webinar, vayan dejándolas en el chat porque las vamos a estar resolviendo al final. Y ojo que también al final vamos a tener un sorteo. Vamos a sortear entre todos los participantes que están conectados un pack de productos Cosmocel, el cual contiene, se los leo, un bidón de 5 litros de Humifer, 1 litro de Maxi Grow y gorro de Fertiamérica, válido solamente para territorio continental chileno. Y bueno, sin más preámbulos, le quiero dar la cordial bienvenida a Iván Interiano, quien es ingeniero agrónomo, máster en Ciencias de la Protección Vegetal. Así que muy bienvenido, Iván, muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar, por invitarme este día. Con gusto. Oye, cuéntanos un poquito de ti, por favor. Sí, bueno, soy de México. Desde hace años me dedico específicamente a la parte de producción vegetal. El área de especialidad fue más de fisiología y un poco en la parte de protección. Me apasiona mucho el tema agrícola. Hoy en día nos enfocamos a un tema muy importante que es el estrés, que cada vez impacta más en los cultivos de muchas partes del mundo. Y prácticamente llevamos trabajando más de 10 años en la compañía con una pasión muy trascendente que siempre nos está motivando, ¿no? Súper. Ya, Iván, podemos dar inicio entonces a Ok. tu presentación. Ahí se ve claramente, ¿verdad? Sí, ahí se ve. Ok. Ok, gracias. Bueno, primero quisiera empezar comentando acerca del tema que nos implica hoy, el día de hoy, es el estrés vegetal, una parte importante que es la prevención y la salida en frutales. Sin duda alguna, el foco preventivo en el tema del estrés es vital. Si no tenemos una acción para prevenir, siempre vamos a estar un paso después de los problemas. Y eso nos puede incurrir en incrementar los costos, solucionar problemas tal vez no de una manera tan eficiente. Entonces, la palabra que está ahí en tema de estrés, prevención, es fundamental. Y al hablar de prevención, también tenemos que comentar que no podemos adivinar, sino que tenemos que ser muy puntuales
en lo que está sucediendo en la planta lo más que podamos y claro, usar herramientas muy innovadoras para tratar de identificar el problema y una solución específica. Para ello, quisiera empezar con esto. Muchas veces solucionamos los problemas de una manera poco clara, ¿no? Si ahorita los que nos están escuchando, agricultores, de todo, pensamos en qué número está estacionado este vehículo, pues podemos empezar a divagar, ¿no? Podemos decir puede ser 83, 98, qué sé yo. Pero la mayor parte de los problemas regularmente se resuelven cuando salimos del marco tradicional y cambiamos la perspectiva, ¿sí? En este caso, si cambiamos la manera de ver este problema, pues podemos ver que encontramos el número, ¿no? De 86 a 87. A veces simplemente con cambiar un poco la perspectiva podemos encontrar orden, rapidez, claridad y lo más importante, ahorro en recursos, ¿no? Que hoy en día tanto se necesita. Entonces quisiera empezar con este tipo de reflexión porque la plática va en torno a esto, ¿no? Cambiar un poquito la perspectiva en el tema del estrés, ¿sí? Y cuando hablamos del estrés, siempre comentamos, ¿no? Que es el estrés vegetal. Y una manera muy práctica de entender el estrés, pues es una disrupción, ¿sí? O un cambio, una disrupción de la homeostasis, en este caso del equilibrio, ¿no? Alteramos el equilibrio de las plantas afectando su metabolismo. Cabe recalcar que la palabra metabolismo significa capacidad de cambiar. Entonces, alteramos el equilibrio de las plantas para que tengan la capacidad de cambiar o adaptarse y en una línea importante que es limitando su producción de energía. Aquí es donde tenemos una merma considerable del estrés, perdón, de la energía para soportar, amortiguar o superar un estrés. Y pone en riesgo la integridad celular, que al mismo tiempo las plantas, para tratar de evitar esto, hacen dos procesos. Uno donde se llama aclimatación, ¿sí? Que es un ajuste en su metabolismo, da un perfil hormonal diferente, activa más antioxidantes, etcétera. O otro mecanismo que hace las plantas, en este caso algunos frutales, que es la adaptación. Ese es un tema ya más crítico porque aquí podemos tener un cambio en su crecimiento o abortos de flores, abortos de frutos, o un año que tal vez mi árbol no va a florecer con el vigor que yo quiero o con la calidad y calibre de fruto que yo deseo, ¿no? O que el mercado me pide. Entonces el estrés tiene esas condiciones, es una alteración en su equilibrio, esa es la historia de hoy, la parte del equilibrio, con poca energía para afrontar y regular esto, y ella va a sacrificar parte de su fenotipo, parte de su estructura para tratar de adaptarse. Entonces es un tema que se conceptualiza así, este escenario del estrés. Hay muchos ejemplos que nos ha tocado ver en diferentes lugares, en diferentes momentos, y pues hay estreses que prácticamente eliminan el cultivo, ¿no? En un ciclo o dura mucho en un ciclo, muchos días y prácticamente la planta se desgasta muchísimo, ¿no? Este es un ejemplo donde temperaturas muy frías pueden llegar a perjudicar. Granizos es algo muy común, en aguacate es problemática, o ciertas heladas, ¿no? Todo esto nos lleva a que a nivel global estamos pasando por periodos importantes de factores que se están incrementando, ¿no? Uno de ellos, sin duda alguna, es el tema del clima. Hoy en día hay más radiación, ¿sí? Los árboles están expuestos a más luminosidad, ese es un problema. El tema de viento, hay humedades relativas muy bajas, entonces los árboles están en un proceso de deshidratación fuerte. Otro tema es los suelos que llegan a temperaturas muy altas, ese es un grave problema para las raíces. Y bueno, podemos ver en este estudio muy reciente del 2022, donde a nivel global tenemos muchos escenarios estresantes, ¿no? El tema del déficit de agua también es un problema gravísimo y el manejo de los suelos también. Sin duda alguna, todo esto va a modificar el perfil de plagas y enfermedades. Eh, un aspecto trascendente que podemos identificar cuando hablamos de estrés es lo siguiente. Es difícil, digo, si nos escuchan algunos agricultores el día de hoy, es difícil tener el conocimiento de decir, mi planto, mi árbol, nada más es atacado por un solo estrés. Regularmente es multifactorial. Un ambiente húmedo de humedad relativa muy baja, combinada con alta temperatura,
poca agua, velocidad de viento alto. Es decir, en un momento puede atacarme muchos factores estresantes, ¿no? Lamentablemente en la literatura, como hicieron bien este resumen el año pasado, hay muchos estudios que hacen referencia a estudiar solamente un factor estresante como este. Pero cuando decimos, quiero ver cómo reaccionan las plantas a más factores estresantes, los estudios disminuyen, ¿no? Es decir, si yo veo un estudio donde hay 4 factores estresantes, es más complicado. El problema es que las plantas, este gráfico que está acá, son los genes que se activan. Cuando la planta es atacada por 1 o 2 factores, la planta puede activar hasta 359 en común. Pero cuando son más estreses, pasa hasta 1568. Es decir, la respuesta de la planta, toda la red de respuesta es más compleja porque es atacada por muchos factores, ¿no? Sin duda alguna, cuando hablamos de estos factores estresantes, también hay un tema que se vincula al suelo, ¿sí? Específicamente a las raíces. Los suelos, como vemos aquí, suelos con buena capacidad de aireación, buena porosidad, prácticamente tienen menor número de factores estresantes de la planta, o más bien la planta puede defenderse mejor. Mientras existe una degradación de suelos o el microbioma disminuye, en automático incrementan los factores que pueden afectar más al árbol, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estrés, tenemos que empezar hablando sin duda alguna del suelo, ¿sí? Como un factor supresor, así como hay suelos supresores de enfermedades, es buscar suelos que me ayuden a que mi planta soporte el estrés, ¿sí? Y cuando hablamos de estrés, también es importante poner un panel de cuáles son los mecanismos de acción del estrés, ¿no? El doctor Benavides mencionaba con claridad algunos mecanismos trascendentes de cómo el estrés actúa, considerando que aquí están factores bióticos o abióticos, considerando estos tipos de estrés. Hay estreses que tienen un mecanismo de acción tipo genómico, podemos poner como ejemplo el virus, es un ejemplo de este tipo de estrés. Otro tipo de estrés llamado bioquímico, ¿sí? Donde algunos hacen uso de esto. Podemos imaginar un insecto o una bacteria que aporta cierta proteína o enzima, perdón, para degradar el tejido y poder atacar, ¿no? O cuando se rompen ciertas moléculas, en este caso tejidos de naturalización o lisis, ¿no? También hay un factor común de un mecanismo de acción llamado el potencial redox, que cada vez toma más auge porque es un mecanismo de cómo los diferentes tipos de estrés actúan, ¿sí? Cuando hablamos de un potencial redox en el suelo o en la planta, sobre todo en la planta, podemos estar hablando como una primera reacción a diferentes tipos de estrés. Es un mecanismo común. Por esa razón, podemos considerar esta variable como fundamental cuando hablamos en temas de estrés, ¿sí? Esto sería una imagen o un video de la tabla anterior de cómo podemos ver esto, ¿no? Cuando una planta tiene un daño mecánico, una enfermedad o exceso de luz, entre más rojo se va poniendo, son reacciones redox o en este caso radicales libres que están ayudando a la planta a señalizarse junto con un mineral señalizador que es el calcio. Entonces esto podemos ver que ocurre en cuestión de segundos. Cada vez que la planta se expone un árbol a un estrés, inmediatamente envía esta señalización para decir, estoy siendo atacada, tengo que reaccionar de cierta manera, ¿no? Y ese es un mecanismo que podemos estar validando en campo para poder saber el estatus real de mi planta, ¿no? Y cuando hablamos de esto, de estas variables, específicamente del potencial redox como un mecanismo de acción del estrés, podemos entender que existen 2 polos, ¿sí? Puede ser que mi suelo, mi planta esté oxidado, que oxidado para los agricultores que nos escuchan significa poca energía, ¿sí? Tengo pocos electrones o poca energía libre, por lo tanto hay menor tolerancia al estrés. O puede ser que tenga un escenario más reducido, que significa más energía libre, ¿no? Más energía libre para el metabolismo o más energía libre para que mi planta cambie y se adapte rápidamente. Y hay mayor tolerancia al estrés. Aquí tengo más calibres, más flores, más amarre de fruta, y en este polo tengo todo lo contrario. El objetivo en el manejo del estrés es que utilice productos de especialidad, que mi manejo agronómico impacte en buscar reducir el suelo y la planta y no al revés, ¿no? No en buscar oxidar. ¿Y por qué es importante este tema o este mecanismo de acción hablando del potencial redox en las plantas? Pues
para hacer un resumen, si revisamos muchos artículos relacionados, todos los procesos están involucrados en el potencial redox, ¿no? Y podemos concluir de la siguiente manera: nada en la biología tiene sentido si no está a la luz del potencial redox, ¿no? Todas las reacciones están vinculadas a esto. En la fase hormonal, si un árbol está oxidado, va a generar más auxina, acetileno o abscísico, y si está reducido, va a generar más citocininas. La fotosíntesis, estos 6 dióxidos de carbono que están oxidados aquí, el milagro de la naturaleza es que con luz y agua se conviertan en azúcar o en energía, ¿no? Los mismos 6 carbonos de aquí están acá, nada más que aquí están reducidos. La fotosíntesis es un proceso reducido, ¿no? De óxido-reducción, y que la planta necesita estar en un estatus reducido. Entonces, cuidar ese escenario. Poca energía o mucha energía. Y para esto, hoy en día ya hay mediciones que se pueden hacer en campo. Regularmente se mide el pH como un indicador del estrés. Pero también podemos medir ahora el potencial redox, ¿no? Que es esta variable que dice aquí, EH. ¿Sí? De esta manera ya no solamente vemos un área, sino podemos ver otra aquí y el objeto completo. Es decir, podemos añadir otra dimensión a una situación más completa. Para esto, pues podemos empezar en esto, ¿no? Me imagino algunos agricultores o técnicos que nos escuchan, regularmente pues decimos que en los suelos un pH de 6.5 es ideal, porque pues la mayor parte de los minerales está disponible, ¿no? Pero si empezamos a abarcar esta variable al suelo, ahora podemos tener algo más bidimensional, agregar otra dimensión al análisis. Y algo muy común que me he encontrado es que de repente podemos decir, tengo un pH de 6 y puedo irme con la idea de que la mayor parte de los minerales van a estar disponibles. Pero si el potencial redox, que en suelo debería estar en 410, que ese es el valor ideal, en lugar de 410 estuviera en 500, pues prácticamente hay un problema, porque el hierro que va a estar ahí va a estar oxidado. El grave problema es de que la planta no va a esperar ninguna recomendación, en este caso el árbol, y empieza a oxidarse y empieza a exudar a través de las raíces carbono, en este caso en forma de aminoácidos, azúcares o compuestos orgánicos de alto valor de energía para reducir. Y este pequeño cambio que tienen las raíces puede hacer que pierdan de un 5 hasta un 80% de su energía, ¿sí? Entonces, si yo tengo en un ciclo un árbol que no fue tan productivo como consideraba, puedo estar midiendo lo que pasa a nivel radicular, pues para saber si estoy perdiendo o no energía ahí. Entonces, esto es como una llave silenciosa que puede estar abierta y puede perder energía en ese contexto, ¿sí? Disculpa, Cuidar Iván. mucho este escenario, ¿sí? Y en este caso que tú comentas, ¿me podría servir, por ejemplo, un ácido húmico para disminuir estos efectos o disminuir el efecto de la pérdida de energía de la raíz? Si es así, bueno, no sé, pero ¿me podría servir cualquier tipo de ácido húmico? Bueno, es una excelente pregunta porque sí, los ácidos húmicos, en este caso húmicos fúlvicos, tienen un impacto positivo en ayudar a que el suelo se reduzca, Mm. pero no cualquier tipo de ácidos húmicos y fúlvicos. Tendrían que ser aquellos que tienen un potencial redox muy bajo. Estoy hablando en medición directa de menos 350 milivolts, algo así, porque me ha tocado ver ácidos húmicos de alta concentración y que la verdad no tienen esa capacidad. Creo yo que productos como tal vez H85 tienen esa claridad de funcionamiento. Sí, Perfecto. ok. Sigamos. Hay un tema aquí importante que lamentablemente nos ha tocado ver y cada vez se hace más frecuente cuando decimos que los suelos se oxidan o pierden energía. Yo puedo tener un pH de 6, un nivel de hierro de 20 partes por billón en suelo y decir que todo está perfecto. Pero el problema es que mi árbol me puede manifestar clorosis, ¿no? Deficiencia de hierro. Y si yo soluciono el problema agregando más hierro en un suelo oxidado, la analogía sería como tratar de apagar fuego echándole gasolina, ¿no? Es un grave problema, porque no es solamente agregar el mineral, sino ayudar a que el suelo disminuya esto. Si no le ayudo a la raíz a hacer eso o al árbol, el árbol va a gastar mucha energía tratando de hacer eso, exudando ácidos cítricos, citratos, aminoácidos, azúcares u otros compuestos de alto costo energético, ¿no? Y pues voy a ver mermada mi floración y mi producción. Entonces sí, esto es un análisis que se puede hacer en campo,
cuestión de 20, 15 minutos, es en tiempo real y prácticamente se puede estar monitoreando. Cuando tocamos este tema en los suelos, comentamos que así como el pH es de 6.5, buscamos suelos que tengan, para que me ayuden a controlar el estrés, tengan valores alrededor de 410 milivolts, ¿sí? Que sería un suelo ideal, donde va a haber una buena actividad biológica, buena aireación y sobre todo temperaturas ideales, ¿no? Si el suelo se oxida, alcanza temperaturas muy altas, o sea, un suelo que se calienta mucho es un suelo oxidado, ¿sí? Y aquí vamos a tener exudación, o al revés, suelos que se reducen por exceso de lluvia y se encharcan, eso es un grave problema. Una manera de atacar esto es lo siguiente, ¿no? Podemos tener diferentes condiciones como fluctuaciones en este caso. De repente las raíces de mi árbol están expuestas a escenarios oxidados o de repente están expuestas a escenarios reducidos. Y esta fluctuación hace que la raíz pierda mucha energía. Y lo que buscamos es esto, ¿no? Que la fluctuación sea más controlada. Y aquí este es el objetivo agronómico que necesitamos tener en el ciclo. Y esto sin duda alguna es fundamental, porque prácticamente estaríamos atacando la pérdida de energía de mi planta, de mi árbol en este caso. Si yo tengo un análisis de suelo y mi suelo me indica que tengo baja materia orgánica, baja actividad biológica, una estructura muy pobre, pues prácticamente voy a tener problemas de muchas fluctuaciones. Y lo que deseo es estar así. Entonces, productos a base de sustancias húmicas son una excelente herramienta para controlar esto, ¿no? Y hacer una fertilización más eficiente, aplicar microorganismos y que tengan capacidad de poder crecer ahí. Un estudio que salió en el 2019 que se hizo muy interesante es esto, ¿no? Podemos ver aquí un monocultivo, pues en este caso uva, podemos ver el caso de un cereal, podemos ver un pastizal o un bosque, ¿sí? Y cuando consideramos cómo interactúan los microorganismos, podemos decir que en un monocultivo estos verdes son los buenos y los rojos serían los patógenos. Aquí tenemos 1794 interacciones. Un cultivo donde el suelo está más saturado de planta, podemos tener aquí 3000 interacciones. Aquí en pastizales 4000, pero en un bosque alrededor de 12000. Es impresionante la diferencia de cómo los microorganismos actúan en diferentes medios, ¿no? Aquí en lo rojo es difícil que un bosque se pierda por fusarium, por verticilio, por rizotonia, por así decirlo. Siempre va a haber control, ¿sí? Y coincide mucho de que en los sistemas agrícolas que manejamos actualmente para manzano, para nogal, para aguacate, para uva, regularmente están fluctuando, ¿sí? Y eso significa que van a estar perdiendo energía. Y el objetivo sería este. Otro indicador que es importante tener en cuenta es los fertilizantes. Todos los fertilizantes que usamos, aparte del contenido del mineral que yo pretendo usar, es importante evaluar el potencial redox de cada fertilizante. Esta es una prueba que se hace en 2 minutos, o sea, simplemente es introducir un sensor al fertilizante directamente, aparte de ver cómo reacciona el suelo. Pero si mi suelo es buscar un equilibrio de 400 milivolts y aplico un fertilizante como este que tiene 600, pues aparte de lo que yo busco, que es aplicar el mineral, voy a desgastar la energía de mis raíces, ¿no? Puede ser que se enfermen más rápido o provocar exudaciones para que mi raíz se adapte. Y eso es una pérdida de energía. Cuidar mucho este tema. Hay una frase que dice que lo barato puede salir caro. Hoy en día con el precio de los fertilizantes, no solamente es cuidar eso, sino el impacto que tiene sobre el equilibrio o desequilibrio en mi suelo. Iván, Sí. y por ejemplo, acá nosotros sabemos que las aplicaciones fitosanitarias son inevitables. Entonces, en este caso, ¿cómo hacemos con los niveles? ¿Le aplicamos algo? Quizás aportar con un desestresante. Sí, aquí cuando aplicamos un fertilizante que es muy oxidante, o sea, acuérdense, los fertilizantes no solamente por su composición, si es un nitrato que viene en forma oxidada, sino más bien los inertes que puedan traer, ¿no? Los inertes pueden llegar a oxidar el suelo. Entonces, sí es importante que si tengo un suelo oxidado y mi fertilizante es de alto nivel oxidativo, ya no solamente salino, sino oxidativo,
sí acompañar con enraizadores, acompañar con pues, sustancias húmicas, aminoácidos, incluso al suelo, pueden ayudar a que ese impacto se reduzca, ¿no? Y eso sería un ahorro energético para la planta, en Mm, este caso el árbol y la raíz. claro, te iba a preguntar sobre si los aminoácidos nos servían y si se pueden aplicar permanentemente. Sí, hay aminoácidos, por ejemplo, algunos que vienen con un perfil alto de ácido glutámico, que tienen un impacto sobresaliente con el fertilizantes a base de nitrógeno para metabolizarlos y evitar esa oxidación, ¿no? La urea es un fertilizante muy interesante por su equilibrio que provoca. También otro factor importante es productos, no sé, se me viene a la nombre ahorita, productos como el guan, quizás combinado con sustancias húmicas, es una buena herramienta para buscar 32. el equilibrio, ¿sí? Súper. Ok. Entonces, el tips, aquí quedamos en cuestión de suelos, es cuidar el nivel oxidativo del suelo y el primer factor es qué fertilizantes estoy usando, ¿sí? Mi fertilizante, aparte del mineral, me provoca un equilibrio o desequilibrio en los suelos, ¿sí? Y bueno, este es un ejemplo, ¿no? No solamente podemos trabajar en eso, sino que ayudar a hacer una corrección de deficiencia mineral utilizando este criterio, ¿no? No solamente aplicar el mineral, sino ciertas condiciones o ciertos ingredientes que me ayuden a buscar una reducción. Eh, el corporativo, la compañía Cosmocel, en el área de germinares, se ha desarrollado un software especial para tratar de ayudar en esto, ¿no? Es algo muy práctico y buscar ayudar a corregir problemas de oxidación en el suelo. A Oye, manera perdón, el software se llama innovar, Innovare. sí, Innovare. sí, Ah, súper es bien. una herramienta que, Creo, sí, creo que en Chile no está, el equipo no está disponible en este momento en Chile, pero acotar que prontamente quizás ya de la mano de Fertiamérica, para que lo tengan en consideración. sí, ahí a través de los compañeros también de Cosmocel, ahí con esa alianza yo creo que sí, sí puede ser de alto impacto, ¿no? Eh, Bien. A manera general, los suelos que me ayuden a cuidar a mi planta de un estrés serían aquellos que busco tener una buena estructura, un nivel de calcio ideal, arriba del 75%, dependiendo del cultivo, que no exista mucho alto nivel de sodio, que los dominios flóculos estén lo más equilibrados posible, que haya buena aireación, buena capacidad de estanque, un nivel adecuado de materia orgánica o usar productos como los que mencionamos que me pueden impactar directamente ahí. Claro, para tener una buena actividad biológica, ¿no? Si yo tengo suelos que son muy oxidados y aplico microorganismos, pues prácticamente los destino a que no puedan crecer con la tenacidad que yo quisiera, ¿no? Y por último, cuidar el nivel de hierro y azufre, que son, aparte de nutrición, son minerales que estabilizan mucho este tipo de variables en suelo, ¿no? Si yo tengo un suelo con bajo nivel de azufre, o con bajo nivel de hierro, muy seguramente voy a tener problemas en las fluctuaciones que están ahí. Este es un ejemplo de cómo podemos decir si mi suelo está en equilibrio, ¿no? Para configurar muchas variables. Este es un árbol, un suelo de 5 años el cultivo, y si yo busco que mi suelo esté aquí, pues ya empiezan a oxidarse, ¿no? Por el manejo de fertilización, por el manejo de si apliqué un pesticida, un hematicida o dependiendo, ¿no? O un herbicida que son altamente oxidantes. Este es un suelo donde se ha cultivado 20 años seguidos y el agricultor aquí decía, oye, tengo un pH de 6.5, tengo una conductividad eléctrica de 1.2 y mi árbol siempre está con problemas de que se enferma, bota la fruta y no tiene el vigor y ni me hace calibres que quiero, ¿no? Cuando focalizamos esto y analizamos a través de estas variables, es impresionante ver que este suelo está súper oxidado, ¿no? Es decir, con poca energía. Significa que hay poca eficiencia al momento de aplicar un fertilizante, que las raíces pierden energía a través de exudados altamente costosos que provienen de fotosíntesis y pues que prácticamente es un árbol más vulnerable a enfermarse, ¿no? Entonces, desde aquí podemos empezar a buscar estrategias a corregir. Y bueno, este sistema o esta manera de trabajar en el caso de suelos se ha focalizado a países como Rumanía, Serbia. Estos son algunos compañeros que empiezan a trabajar en eso. Recordar que la energía del suelo proviene de las plantas, ¿no?
y que prácticamente un suelo desnudo, es decir, sin ninguna cobertura, expuesto al sol, se oxida, ¿sí? Entonces es mejor que la luz del sol caiga sobre plantas que me ayuden a fijar carbono en el suelo, a que llegue directo al suelo y se oxiden, ¿no? Hoy en día se trabaja mucho con coberturas y todo para tratar que las temperaturas no sean tan altas y las raíces no se expongan a una oxidación tan fuerte. En tema de suelo es vital esto, pero también puedo hacer esto para hortalizas, frutales, muchos cultivos, medir directamente en la planta, ¿sí? En ese caso en la hoja. Es un indicador muy potente para saber el nivel de estrés en el árbol, ¿no? Saber que estas variables, si yo tengo un árbol que está a nivel de hoja muy oxidado, pues significa que también va a estar muy vulnerable a enfermarse. Puede ser como el aguacate, ¿no? Un árbol oxidado va a ser más vulnerable a que genere antragnosis, a que el trips te ataque, ¿no? Entonces sí, cuidar esos niveles. Para eso, si yo busco que mis árboles tengan una reducción, voy a buscar que tengan un valor abajo de 300 milivolts. Yo voy y mido en 10 minutos y si mi árbol me manifiesta abajo de 300, significa que pues está en un equilibrio, ¿no? Si empieza a subir este nivel, significa que el estrés empieza a incrementar. Por ejemplo, si mi planta, mi árbol me marca un pH de 6 o 5.9 y un nivel redox arriba de 500 milivolts, pues significa que la planta en ese momento tiene un alto nivel de estrés y es vulnerable a ciertos hongos, aquellos necrotróficos donde están alternarias y otro tipo de patógenos, ¿no? Y Oye, ahí es, Iván, sí, y si yo no tengo este monitoreo, ¿no hay alguna forma de que yo pueda ver si mi planta está empezando a estresarse o si está estresada? ¿Algún criterio que pueda resolver eso? sí, sí. Bueno, empezando por el suelo, de buscar prácticas que mi suelo no esté desnudo, que no esté expuesto al sol, buscar coberturas. En caso de plantas, siempre la aplicación de productos a base de aminoácidos, extractos derivados de algas marinas, ciertos compuestos orgánicos o antioxidantes como fitoesteroles, ergosteroles que protejan la membrana celular o impacten en compuestos fenólicos que caen en el rubro de antioxidantes, siempre me pueden ayudar a prevenir, para evitar que de repente yo vea un árbol que está abortando la fruta, el tallo está adelgazando o lo veo con un vigor muy bajo, ¿no? Que se sale de la arquitectura deseada del agricultor. Entonces, sí, ver un síntoma sería un indicador muy potente de ver el tema del estrés, ¿no? Ese tipo de condiciones, pero la idea es prevenirlo a través de ese tipo de cosas. Eh, Genial, en este gracias. caso, si nosotros decimos mi árbol se está oxidando, pues puede caer en escenarios de vulnerabilidades, ¿no? Un árbol más estresado tiende a enfermarse más. Un ejemplo, si de repente me llueve mucho prácticamente no puedo entrar al huerto porque está saturado de agua, está inundado, hay que saber de que después de que pase ese proceso, el árbol tiende regularmente a alcalinizarse, ¿sí? Y ahí puede haber problemas de bacteria. Si yo tengo huertos de manzano, cerezo, que tiene problemas de bacteria, sin duda alguna es porque tal vez el pH están alcanzando niveles muy alcalinos y es donde la bacteria le encanta esa condición, ¿sí? Entonces, cuidar el nivel de fósforo, de potasio es vital. eh, Esos antioxidantes para evitar ese tipo de escenarios, ¿no? Entonces, desde ahí sería como un criterio. Después de una lluvia, mis árboles siempre se van a ligeramente incrementar su pH, oxidarse y dar puerta a la entrada de alguna enfermedad. Entonces, es prevenir en eso, ¿no? Aplicaciones de calcio, silicio pudieran ayudarme en esa condición. Esto también es vital porque yo puedo estar viendo síntomas, como este caso, ¿no? Yo puedo caminar aquí y ver un montón de síntomas, ¿no? Las hojas están en una posición no deseada, el color de mi planta cambió, el tallo está mal, no veo turgencia en la hoja, pero también puedo tener esta condición donde mi planta puedo verla bien, pero resulta ser que internamente o metabólicamente no está tan bien. Y aquí, si hago algo para prevenir, puedo ahorrar dinero, puedo ahorrar recursos y darle más oportunidad en este caso, una hortaliza o un frutal, de que tenga más capacidad de producción. Este es un caso
de que la oxidación, cuando llega antes, podemos tener problemas de enfermedades, ¿no? Como este caso. Es cuidar esa parte. Las plantas que se estresan más y con más frecuencia tienden a enfermarse más rápido. Y una manera de ayudar en la prevención es lo siguiente, ¿no? Si yo busco tener suelos en equilibrio, voy a provocar plantas más sanas, ¿sí? Pero si de repente tengo plantas que están en suelos anegados por exceso de lluvia, pues prácticamente aquí voy a tener graves problemas de oxidación y alcalinización. Si yo tengo de repente días muy nublados o días con exceso de luminosidad, mucha sequía, pues también voy a provocar una oxidación en mi árbol y también una vulnerabilidad a ciertos patógenos, ¿sí? O también si eso lo combino con que mi suelo está muy degradado, con baja materia orgánica, pues voy a estar cayendo en estos problemas. Cuando tenemos un problema de estrés y controlo, pero mi planta llega a enfermarse, pues regularmente aplicamos pesticidas. Estos pesticidas, me refiero a fungicidas, bactericidas o insecticidas, los uso para controlar una enfermedad. El problema es que también hacen un daño metabólico a las plantas. Tenemos que usarlos porque si no los usamos, pierdo mi capacidad de producción. Esto sería una tabla, así al igual que los fertilizantes, de cómo los pesticidas tienen un alto nivel oxidativo y pueden llegar a perjudicar el equilibrio de las plantas, ¿no? Recordar que cada vez que aplico un pesticida, la planta puede tardar de 24 hasta 72 horas en volver a regularse. Aplico un ingrediente X para controlar una bacteria, mi planta se oxida, pierde energía y tarda 3 a 4 días en volverse a equilibrar. ¿Qué puedo hacer ante una situación así si no tengo algo cómo medir y ya sé que esto me va a perjudicar? Combinar el pesticida con antioxidantes, ¿sí? A veces tenemos una enfermedad que ya está y procuro no aplicar algas marinas o aminoácidos por el tema de decir, puede hacer que la enfermedad agarre más fuerza, ¿no? Pero si quiero evitar y ayudar a mi planta que no se oxide por el pesticida, puedo aplicar antioxidantes. ¿Cuáles? Compuestos fenólicos, otra vez el tema de resveratroles, tocoferoles, que ya hay productos que tienen esa funcionalidad en el corporativo y prácticamente pueden combinarse a dosis muy bajas con el pesticida para que el pesticida haga su función, pero el impacto oxidativo del pesticida no sea tan alto y de esa manera ayudar a la planta. Eso va a repercutir en flores, en frutos y tamaño. Este es un ejemplo. Aquí miren, se aplicaron 1, 2, 3, 4, 5 ingredientes para controlar una enfermedad y se combinó con ciertos antioxidantes. La diferencia es que hubo 12% menos oxidación en plantas que fueron tratadas así o que si solo aplico el pesticida. Aquí me refiero a antioxidantes y puedo hacer un lado en este caso aminoácidos o algas marinas, no pueden ser otro tipo de compuestos. Este es otro ejemplo donde, hablando de insectos que atacan a hojas o a flores, si no aplico nada, obviamente el nivel de insectos sube, tanto en flor y en hoja, pero si aplico pesticidas o aplico la mitad de pesticidas con antioxidantes, también puedo controlar, pero la gran diferencia yace aquí. El nivel oxidativo, que es la línea azul, 50% pesticidas más productos, en este caso fue un producto llamado mitemine, que tiene un foco muy claro de controlar, pero evitar que la planta se oxide. Entonces, el ayudar a que la planta disminuya su nivel oxidativo por la aplicación de pesticidas, al final el agricultor en este caso incrementa producción, se paga el tratamiento, pero al mismo tiempo incrementa ahí los calibres, ¿no? Entonces, cuidar que el estrés no solamente es el clima, sino que también el impacto de pesticidas puede llegar a perjudicar notablemente esto, ¿no? Y a través del software o sistema se puede monitorear. Si alguien quiere hacerlo, es muy práctico y prácticamente me dice el nivel de estrés de la planta y la vulnerabilidad de enfermedades, hacia dónde apunta, hacia hongos, bacterias y eso. Y de manera preventiva empezar a trabajar. Este es el caso de uva. La verdad es un caso que a mí me ha gustado mucho porque este es para suelo. Esas líneas que están aquí son límite superior y límite inferior, de decir que mi suelo está en un rango desde abril hasta junio.
y la línea verde pues se trató de hacerlo así, ¿no? El testigo siempre estuvo más oxidado. En planta también se puede hacer, este es el caso de planta. Si mi planta busco que esté abajo de 300, aquí se logra. Y al final, lo que se ve, decir, bueno, evité menos estrés y mi suelo se oxidó menos, mis raíces perdieron menos energía, pues al final se ve repercutido en cajas cosechadas, ¿no? Este era uva para mesa. Si es uva para vino, agarra más pertinencia esto porque protejo más antioxidantes, ¿no? Que es la calidad que busco ahí. Entonces sí es cuidar este tema porque impacta notablemente en la producción. Este es un frutal, es de una familia muy cercana a cerezo, este es manzano, donde a través del año se busca que la oxidación del suelo sea bajo. Si busco aquí, estoy acá, de 450 y me voy en esta tendencia. A diferencia de esta línea roja que siempre está muy alta, ¿no? También en planta busco que esté abajo de 300 y trato de lograr esto y en ese caso llegan a estos niveles. Después de haber hecho un año con ese tratamiento, aplicando sustancias húmicas, aplicando productos antioxidantes, previniendo la aplicación de pesticidas o reduciéndolas si es posible, pero controlándolas con antioxidantes fuertes, al final, en el siguiente ciclo, notablemente hay un incremento en floración, ¿sí? Es impresionante, o sea, es vital cómo evitar esos desgastes energéticos, ese nivel de estrés, impacta el siguiente ciclo con esta condición, a diferencia de esta, ¿no? Esto también nos lleva a que es una fruta con mayor diámetro, ¿sí? Notablemente, y más número de frutos en rama. Entonces ahí voy ampliando componentes de rendimiento más fuertes derivados de este tipo de manejos, ¿no? Algo importante que también es vital, si mis suelos están alcanzando temperaturas altas, si tengo problemas de inundación y voy a tener variaciones del potencial, este tratamiento que está en rojo es el suelo y este es la planta, ¿no? Pero en este caso el testigo, si podemos ver acá, tenemos 1, 2 y 3 momentos donde la planta se oxida más que el suelo. Eso es peligrosísimo porque cuando es así, muchos cationes como el calcio, el magnesio, el potasio, tienen un desgaste, la planta tiene un desgaste energético para tomarlos, ¿no? Y al final puedo tener fruta deforme. Y poder concluir, oye, me faltó más potasio, me faltó más calcio, me faltó boro, me faltó zinc, pero lo que faltó fue el equilibrio entre el suelo y la planta, que eso es vital. Al final hablamos de energía, de electrones, que son los minerales también. Y es una manera de integrar estas condiciones, ¿no? Al fin de cuentas, yo puedo tener un criterio, ¿no? Decir, tengo un marcador o un indicador asintomático, que es el potencial que mi planta esté siempre debajo de 300, con un pH de 6, 6.5. Pero esto no me va a decir la causa. Una causa aquí puede ser que un cierre estomático por temperaturas muy altas y humedades relativas muy bajas, una tasa de transpiración alta, radiación solar baja, temperaturas altas, temperaturas bajas, salinidad, compactación o aplicación de pesticidas, ¿no? Entonces, cuando yo digo mi planta cómo está o tengo estos problemas, la idea es buscar estos indicadores, ¿no? Si tengo cierre de estomas es porque la humedad relativa con la temperatura está llegando a 2 kilopascales, ¿no? Ese es un grave problema. Tengo pérdidas de agua al día, que hoy desde el celular se puede ver, es muy práctico. Una evapotranspiración de 5 milímetros es muy alta, mi planta se va a deshidratar. También con el celular, hoy en día es muy fácil ver la radiación del día. Si tengo arriba de 2000 joules sobre centímetro cuadrado, voy a tener problemas derivados de ese tipo de estrés. Y esta es una manera de ir identificando diferentes tipos de estrés para ir aplicando diversos tratamientos, ¿no? A base de aminoácidos, algas marinas, enraizadores, sustancias húmicas, y de esa manera vamos dándole puntualidad a cada problemática, ¿no? Sí es importante esto para concluir porque, como bien decía un famoso científico, la teoría es cuando sabes todo, pero nada funciona. La práctica es cuando todo está funcionando, pero no sabemos por qué. La idea es tratar siempre de tener ambas cosas, ¿no? Y ese es un reto en la agricultura hoy en día, de tener indicadores, el perfil de, claro, esos indicadores y la solución puntual en el tema del estrés, ¿sí? Y me pasé, perdón, por 10 minutos. Con eso terminamos la parte de este pequeño resumen en el manejo del estrés.
No Muchas sé si gracias, Iván, hay por tu preguntas. presentación. Ujú. Sí, sí, al contrario, muy amable. No sé, algunas preguntas o... Sí, creo que hay preguntas en el chat. Veámoslas. Habían preguntado, justo, ¿cuál es el instrumento para medir el pH? Y, ¿cómo se llamaba? ¿Innovare? ¿El software? Sí, Innovare se llama el software y ¿Y el utiliza, instrumento? sí, hay medidores, potenciómetros para medir prácticamente en suelo el pH en la Ah, no, planta no es también. pH, perdón. Estaba preguntando por el potencial. Sí, ahí la sugerencia hay, no creo que sea correcto poner marcas, pero sí hay medidores, yo lo pondría así, que son a base de platino, son muy baratos, alrededor de $200, $250, y tienen una funcionalidad de 3 años y el uso que le puedas dar es un impacto muy fuerte. Pero si alguien decide medir esto, es importante también que midan el pH, ¿no? Porque van juntos. Entonces, sí, se llaman medidores ORP, ¿sí? Se pueden conseguir muy prácticamente. Ok. Mira, aquí Paulina, hola, dice, si luego de una lluvia el árbol suele alcalinizarse, ¿qué se utiliza para contrarrestar este efecto? Sí, regularmente es cuidar el tema de calcio y, perdón, de potasio y fósforo después de una condición así, porque tenemos problemas de alta oxidación y cuando me refiero a alcalinizar, estoy hablando que el pH tal vez del árbol pasó de 6.5 a 6.9, ¿no? Es un ligero incremento. Y el nivel de fósforo, de potasio ayuda mucho a equilibrar eso, ¿sí? Sobre todo a nivel del floema, que ese es un problema muy cotidiano que pasa. Ya, mira, acá dicen, excelente presentación. Me habían preguntado si la presentación iba a estar disponible. No va a estar disponible, pero el webinar, la sesión va a quedar grabada y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube de CNA, por si acaso. ¿Y hay alguna otra pregunta por acá? Buen webinar. Tienen la última oportunidad para tirar preguntas. Acá hay otra. Dice, en el campo donde estoy, el agua llegó a 1 metro de altura con la lluvia. No, no es una pregunta. Qué preocupante, dice. ¿El contenido de agua no sería suficiente para estimar el potencial? Híjole, la verdad esa es una maravillosa pregunta. Regularmente el potencial, en ese caso en el suelo, cambia en función a la humedad. Ejemplo, si yo tengo un nivel de humedad muy bajo, ¿sí? Que llego casi a punto de marchitez, posiblemente el potencial se oxide. Si yo tengo un suelo que llega a punto de saturación en el nivel de agua, posiblemente el potencial se reduzca y esos cambios son muy feos. Nada más que hay un detalle. Cuando vemos esto a nivel de bosques, ahí llueve mucho o de repente no llueve mucho y es impresionante cómo la naturaleza hace que el potencial no cambie. Entonces, en los sistemas naturales, a pesar que haya poca o mucha agua, regularmente el suelo tiene capacidad de amortiguar. Lamentablemente en los suelos agrícolas no es así. Entonces, sí es importante usar ciertos productos para mantener eso, ¿sí? Súper. Ya, aquí dice, pregunta Paulina de nuevo, ¿los antioxidantes se mezclan nada más o hay de tener que considerar algo más? No, en ese caso, el mundo de antioxidantes es grandísimo. Aquí nada más toco el tema de citoesteroles, ergosteroles, que se mezclan hay un producto ahí, recuerdo la mente, llamado Herbimax, se mezclan directamente con el pesticida. No perjudica la función del pesticida, pero sí ayuda a que la planta no se oxide por efecto del pesticida. Ya. Verónica dice, hola Verónica, ¿qué productos de uso común funcionan mejor como desestresantes? Bueno, sin duda alguna dependerá mucho del tema del estrés, pero si pensamos en sustancias que me ayuden, que tengan un amplio rango, cierto perfil de aminoácidos, que tengan muchos aminoácidos libres, sobre todo, ayudan a amortiguar los derivados de alga marina, sin duda alguna, y aquellos minerales que tienen una función de señalizadores, como el caso del calcio, ¿sí? Es impresionante el nivel de calcio en la planta para tratar de que responda más rápidamente, ¿no? Y la verdad, ¿Podría usar?
MaxiGrow, se me imagina. Sí, sí, pudiera ser MaxiGrow una herramienta ahí para ayudar a mejorar la respuesta de la planta a un nivel de estrés, e incluso el Mix en calcio como una manera de ayudar a la planta a incrementar su señalización, ¿no? Entonces, en ese caso hay buenas herramientas ahí. Genial. Fernando dice, ¿puedo evitar el estrés de una planta o cultivo aplicando algo o haciendo algo de forma preventiva? Sí, O sea, sí, regularmente, por poner un tip, si yo elijo fertilizantes que tengan un nivel oxidativo bajo, ya estoy ayudando a la planta a regular el estrés de entrada. Si cada vez que aplico un pesticida lo hago con un bioestimulante especial para que no me oxide, también ya estoy impactando de manera preventiva. Esas pequeñas dos acciones que son muy sencillas contribuyen notablemente a mejorar la calidad y cantidad de la producción. Ya luego, cada estrés específico, buscarle una solución. ¿Sí? Víctor Mindiola dice, muy interesante, la práctica se realiza y ahora sabemos por qué. Utilizamos ácidos húmicos y fúlvicos. Lo que no logramos saber es qué cantidad debemos utilizar en cada aplicación. ¿Podría indicarnos alguna forma de medir esto? Sí, regularmente se puede tomar el nivel de materia orgánica como un indicador. Ahora se está haciendo una práctica en función a la oxidación, es decir, estoy 30% más arriba del ideal, entonces ocupo a través de una regresión 5 o 6 litros de esta sustancia. Entonces sí ya es posible tener algún cálculo de ahí. Valentina dice, hola, menciono la mezcla entre pesticida, mencionó la mezcla entre pesticida con algún aminoácido. em, ¿Es algún porcentaje fijado, como por ejemplo 80 pesticida o 20 de aminoácidos? Más bien es la concentración, ejemplo, si yo aplico 5 ingredientes para controlar trips y hongos, ejemplo, que a veces los ponemos juntos, en un tanque de 200 o de 1000 litros, dependiendo del volumen de agua usado, es poner alrededor de dosis de 1 mililitro por cada litro de, en este caso, de antioxidantes, ¿no? Entonces, por cada 200 litros, acabo usando 250 mililitros de este tipo de ingredientes. Es muy pequeño el nivel, económicamente es muy bajo el costo, pero el impacto es grande respecto a regular eso en la planta. ¿Por qué insisto en eso, no? Porque la aplicación de pesticidas es frecuente, tenemos que usarla, pero estar conscientes de que siempre me va a traer algo, ¿no? Genial. Ya, Tania dice, entonces entre mayor biodiversidad en los cultivos o la rotación, sin considerar frutales, ¿se puede estabilizar un poco más el potencial? Sí, si de repente hago coberturas, incluso busco que mi suelo nunca esté lo más desnudo posible en periodos de sequía o exposición solar, ver algún tipo de vegetal para proteger eso, sí me estabiliza mucho el potencial. Y ese es hablando de prácticas de manejo, ¿no? Entonces sí, sí impactamos notablemente ahí. Y Pamela dice, ¿cada cuánto tiempo se debe realizar un análisis de suelo para saber el nivel de materia orgánica? Eh, O sea, hay, depende, hay depende si agricultores, es frutal o no, ¿no? hay agricultores que lo hacen cada año, cada 6 meses, dependerá mucho lo que hacen. Lamentablemente la tendencia es una degradación, aunque hay excepciones, hay agricultores que va incrementando el nivel de materia orgánica y pues esa es la herencia más grande del mundo, ¿no? Ese tipo de suelos con esa condición. Dice, ¿el manejo de la solarización provoca oxidación al suelo? Sí, El manejo. a través de la reacción Fenton se produce un radical libre muy fuerte. No significa que la solarización sea mala, es una manera de reducir un problema, en ese caso de patógenos. Lo que sí sería malo no hacer algo después, ¿sí? Y ahí entra como, cabe mencionar productos como H85 buscando evitar o ayudar al suelo después de ese tratamiento que le doy. Sí, o sea, es bueno usarlo, es un mecanismo natural, un manejo diferente, pero después de, sí es importante hacer algo para que el suelo no llegue a ese nivel. Y vamos a ir con la última pregunta porque tenemos que irnos al sorteo. Gonzalo dice, ¿los cover crops ayudarían mucho a mantener el potencial en caso de los frutales como una práctica agronómica? Sí, aguacate, manzano, nogal, este, muchos frutales se ven beneficiados y cambia mucho si mantenemos ese tipo de cultivos protectores, ¿no?
Hay que elegirlos, hay que ver cuál es el ideal, pero sí, sí ayuda mucho. Es una práctica económica que impacta mucho en los árboles. Hemos terminado nuestra sesión. Gracias a usted por participar, espero que le haya servido demasiado. Una vez más le agradezco un montón a Iván Interiano. Fue una presentación clarísima. Así que eso, pues nos estamos viendo para el próximo webinar, que esperemos luego hacerlo. Así que gracias. Que tengan muy buena semana a todos y nos vemos.